Bueno, ¿existe o no existe? Esa es la pregunta que nos hacemos. Para la policía formalmente no existe, porque no hay denuncias. Ahora, que no existan denuncias no significa que el hecho no esté ocurriendo. Hablamos de los robos que se realizan en los semáforos, famoso que vos dejas tu cartera y sale una persona. Ahora no solamente motocicletas, que era en un primer momento lo que se registraba, motos que aprovechaban la parte de atrás, ahora también vendedores ambulantes disfrazados, porque verdaderamente son delincuentes. Este es el video que nos hacía llegar un internauta. Dice que eran robos que se realizaban de manera consecutiva. Es por eso que pudo llegar a captar este momento, Dani. Claro, en realidad hay denuncia, hay una denuncia, pero como que la policía pareciera ser que está aguardando que se realicen denuncias masivas. Dice que no es alarmante, no, más o menos que tratando de minimizar todo esto que recorrió y se difundió a través de las redes sociales. En realidad esto, por lo que se entiende, es que estaban estos vendedores o delincuentes disfrazados de vendedores, porque una cosa son los vendedores que trabajan y que ya prácticamente entre ellos se conocen todo, pero estos se hacen pasar realmente de vendedores y bueno, como que ya era algo que estaban realizando en forma permanente y ya uno de ellos por lo menos empezó a filmarle, como que ya era común, es decir, esperaban que se acerquen el semáforo, paraban el semáforo y cuando se percataba de que había un cliente potencial, entonces ya empezaron a filmarle. Un distraído con las ventanillas bajas. Luis Fretes, es presidente de la ONG País Seguro, está con nosotros, al igual que Richard Vallejos, vendedor ambulante. ¿Conocen de esta realidad? Usted particularmente, señor Luis, ¿tiene denuncias que haya llegado hasta su organización? Buenas tardes. Sí, no solamente denuncias, tengo parientes, amigos cercanos que ya fueron sujetos de robo en esta modalidad delictiva. El lugar donde más se robaba anteriormente era en San Martín y Eusebio Ayala. Ese era un lugar que... Y también San Martín y Mariscal López. Impresionante cómo se robaba. Eso se trasladó a San Martín y Mariscal López. Y va bajando, después de San Martín y España. Claro, digamos que así. el viaducto interrumpió la actividad, digamos, ahí en la zona de San Martín y Eusebio Ayala. Eso en Mariscal López y San Martín, esto es un hecho que ocurre todos los días. Yo conozco 20, 30 personas que le ocurrió el hecho, que le identifican a las personas que están ahí y tienen temor a denunciar. Es decir, entonces dice? son vendedores, pero a la vez son asaltantes, No, yo no diría, acá tenemos que vivir bien. Estos son delincuentes que se disfrazan de vendedores. O sea, yo no creo que puede haber vendedores que trabajan y se ganan el pan y son personas honestas, ¿verdad? Pero también hay personas, resulta que la manera en que vos tenés que robar ahí es o Camuflando. haciéndote pasar por limpiavidrio o por vendedor. No tenés otra forma, porque si te acercan ahí y pedís plata no te van a dar. A mí me gustaría saber cómo se siente Richard ante todo lo que estamos diciendo, porque me imagino, Richard, que ustedes también, o sea, hay mucha gente que trabaja dignamente, que incluso trabaja en medio del sol, durante largas horas intentando vender sus productos, y vienen esta clase de delincuentes y realmente generan un temor, incluso a comprar las cosas que ustedes ofrecen. Y justamente, Pati Luz, estamos con ese problema con el ministro y con el viceministro de Transporte Público. Yo soy representante de los trabajadores de las vías públicas. Estamos tratando de descongestionar esta clase. Yo le llamo a esto unas plagas que se acumulan en un lugar de trabajo y que hacen una cosa que no se debe hacer, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde se proviene esto? Esto se proviene a través de nuestro gobierno, que nos pone mano dura. Ustedes tienen la prensa grabada, cuántas veces dice, vamos a sacar todo limpiavidrio. Le vamos a ponerle chaleco, carné a todos que suban al transporte a trabajar. ¿Dónde está ese cumplimiento de nuestro representante de nuestro gobierno? Yo soy un coordinador, yo defiendo al que trabaja, pero yo no defiendo esta clase de insectos que andan entre la sociedad y que están afectando a nuestra gente, ¿verdad? Y entre la gente que está asociada al tema de los vendedores regulares, hay también personas que de repente se degeneran o se descontrolan y empiezan a robar. La realidad no. Son gente disfrazada que fueron
entrado 2 o 3 veces en la cárcel, sale, se empieza otra vez a alzar una toallita, pone 3 o 4 caramelos entre dedos y empiezan a hacer otra vez la misma cosa. Acá el culpable, tenemos que poner la mano en la mesa, el fiscal y el juez. ¿Por qué le dan rápidamente la libertad? ¿Y por qué si es menor de edad no ponen un albergue, le descongestiona de las drogas y les pone una empresa y que vaya a barrer, a limpiar con un sueldo, pero que salga esa persona de que salga de ese Richard, edad? vos pensás de que, porque acá, para entender un poco también lo que está sucediendo, bien lo dijiste, es decir, ya aparecen las filmaciones en donde se les ve a esta persona. ¿O crees de que existe complicidad por parte de la Policía Nacional? Yo no puedo sugerir que es un cómplice, porque tenemos unos que condenan, que meten en la cárcel. ¿Quiénes son? Fiscales y jueces. Y estas personas que cometen estos errores son gente habitual de esto. ¿Y por qué tienen que llegar a este extremo de empezar a robar? ¿Es rentable realmente el trabajo en las calles? ¿Ustedes ganan lo básico por lo menos para poder subsistir? El que trabaja en la vía pública y que nosotros estamos invirtiendo 1 millón a 1,5 millones por día al mercado principal, que es nuestro mercado abasto y mercado 4. ¿En mercadería? De mercadería, y que viene personas que trabajan con nosotros que no tienen fuente de trabajo y que se le da por ciento para que trabaje. Imagínense, nosotros le damos a otra persona otra vez para que trabaje. Nosotros somos el ser humano, nosotros somos una empresa. Porque si tú no consumes hoy algo, creo que no vas a poder ir a desechar, ¿verdad? Hay que consumir. Entonces nosotros somos una persona que trabajamos todos juntos. Pero acá hay una desorganización de nuestro gobierno. Yo me voy, pido, vamos a poner bien, señor ministro. Nosotros queremos pagar nuestros impuestos para ocupar este espacio público. El ministro escucha. Sí, vamos a procurar 30 días de plazo. Esto fue 30 días de plazo a la de poner chaleco y carnet. Acá, para que se vea que nosotros no actualizamos, mira. Preparamos los documentos así. Esa es la planilla de todos los Esa es la planilla de los trabajadores. trabajadores. Este va a llegar en la Municipalidad de Asunción. ¿Para qué va a llegar este? Para que entre en una archivadora y se le entrega el chaleco y el carnet. Así va a ser el carnet. Vendedores registrados por la Municipalidad de Asunción. Ese está permitido trabajar el transporte público. Estamos pidiendo encima que va a venir el molinete electrónico, un carnet que solamente avalga a ese vendedor y pasa con el molinete electrónico, sube a trabajar ese vendedor que está registrado. Queremos pagar nuestros impuestos, ponerle un 200.000 guaraníes anual, 22.000 personas, a ver si tenés una calculadora, haceme cuántos millones le vamos a recaudar a la municipalidad. Son 22.000 trabajadores ambulantes. Claro, nosotros somos en general. Richard, entre ustedes se Registrados. conocen todos, Richard. Entre ustedes se conocen yo soy un todos. representante de un sector, Ya, ¿verdad? perfecto, pero a tu sector vos le conoces Asociación, a todos. claro. Correcto, también me imagino que cuando aparecen personas extrañas que no es de tu asociación, de hecho que va a llamar la atención. Les vemos, pues no le podemos echar, nosotros no somos autoridad, yo no tengo un sueldo, no tengo un Pero respaldo. les perjudica a ustedes. A nosotros nos perjudica, pero ¿cuál fue el diálogo con el concejal Dani Centurión? Hablamos que tenía que llevar así este documento en la comisaría 10ª, que sea donde sea la jurisdicción, y el comisario a su taura tiene que darle la orden que controle, el que está uniformado trabaja, el que no tiene uniforme no trabaja. ¿Tu zona cuál es, Richard? Yo estoy en autopista, me conoce que yo te llevo fruta ahí en Viola Freddy y eso. Ahora, una cuestión, ¿cómo hago yo para entrar, por ejemplo, en tu zona? Yo soy ajeno a tu organización. ¿Me voy y me coloco ahí, empiezo a vender mi fruta, verdura o tengo que reportarme a alguien? No, tenés que consultar conmigo si querés trabajar en O sea, esa zona. Por eso, en cada punto crítico donde hay vendedor, hay un coordinador. Claro, hay un Y líder ahí. ese coordinador tiene que tener una experiencia para dominarla a esta gente. Un porque liderazgo también ahí. Para manejarla a la gente en la vía pública no es fácil. Porque te dice, vos no sos nadie. Vos no sos dueño de la calle, te dicen. Por querer decirle que barre, que limpie su puesto de trabajo. Imagínate. Y ahí se puede dar un foco de conflicto entre ustedes. Claro. Que por ejemplo. respete, ¿verdad? Y no bueno, pueden estar entre entonces, ¿qué es 100 lo que tampoco. nosotros queremos?
Sí. Queremos que nos ayude el representante de nuestro país. Muy bien, don Luis, quería hacerle una consulta a usted, porque yo me comuniqué vía telefónica con la responsable de Relaciones Públicas de la Policía, le hice el planteamiento para tener una versión oficial y básicamente lo que hizo fue reprenderme, porque dice que nosotros los medios de comunicación estamos contribuyendo a crear un ambiente de zozobra y de inseguridad. Lo que queremos es consultar para ver qué precisiones pueden dar desde la Policía Nacional. Para la policía esto no existe, formalmente no existe. Y el argumento fue porque no hay denuncias. ¿Cómo ustedes, como organización que propugnan un país seguro, toman este tipo de declaraciones? Sí, lo primero que nosotros los ciudadanos estamos en obligación de denunciar justamente para que no haya ese pretexto, ¿verdad? Ese pretexto de que nadie denuncia, que es una realidad, es una realidad. Los delitos en el Paraguay, el 50% nomás se denuncian. Y estos tipos de delitos ya no se denuncian porque vos ya no vas a recuperar tu celular y vos vas a volver a pasar por esa esquina y si vos le denunciás, tenés que estar de testigo, en algún momento hasta te vas a encontrar con el ladrón y ese al final te va a corregir. O sea, uno también tiene temor de denunciar. Nosotros instamos a que se denuncie y también pedimos a la policía de que se hagan presentes en estas esquinas. Estas esquinas son las esquinas más importantes de Asunción. ¿Cuáles son las esquinas que usted conoce? En este momento, San Martín y Mariscal López. Más se paran sobre Mariscal López hacia Calle Última. Es zona roja en materia de delincuencia. Esa es zona roja en el sentido que roban los celulares a las personas gente que están camina. ahí, gente que camina. Y ahí están identificados perfectamente los ladrones. Que no son los vendedores ambulantes, son ladrones, delincuentes. La policía, si tiene una voluntad, ante una denuncia puede cubrir miles de robos con una sola denuncia, ¿verdad? Tampoco necesita que le lleguen en masa, ¿verdad? Y le denuncien. O sea, Además que la gente ya no quiere denunciar porque siente que es una pérdida de tiempo. ¿Qué te vaya a perder tu tiempo a la comisaría para pero dejarme un tenemos que antecedente? denunciar justamente para Hay que que la policía denunciar. no Ahora, le dé pie a que diga no hay denuncia, porque también tiene razón en algunos casos, ¿verdad? Claro, pero para cerrar simplemente porque Sí. se nos está yendo el tiempo. De hecho que la respuesta también de las relaciones públicas de la policía no es la correcta, indudablemente. La responsabilidad de la Policía Nacional es por lo menos que decir que van a enviar algún personal que haga presencia en el lugar, pero tratar de minimizar el tema de algo que ya es público es como que, no sé, no corresponde. La policía es muy de reaccionar ante ese hecho. Da la percepción que hay que dejarle nomás al que necesita, hay que le robe al que tiene más. Esa es la percepción que uno siente. No es la correcta, no es la correcta. Porque ahí es donde entramos en el populismo. Yo le aseguro que con un policía parado en San Martín y Mariscal López, Parado nomás, ni parado siquiera ahí, con controlado. toda la ayuda de todas las cámaras de seguridad Mensajeando, aunque sea. de esa esquina, porque fíjense la cantidad de cámaras de seguridad. Sí. Yo le aseguro que ahí se disminuyen un 80% los robos de este tipo. Es muy sencillo. Es muy el tema. fácil. Bueno, ojo que lo que estamos haciendo acá también tiene que tomarse como una cuestión fáctica y el Código Penal paraguayo establece que ante el conocimiento público o por lo menos presunto de un hecho punible, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de investigar y de reaccionar. Eso le dije a la comisaria Ledesma y me dijo que ella es abogada y que sabe perfectamente y que están haciendo ese trabajo según ella, están realizando patrullas por toda la ciudad, no solamente por esos puntos. Entonces, dando a entender que la policía se está ocupando. Ahora, lo que usted dice y lo que ella dice, concordamos que es necesario también que la gente tome al toro por las astas y que vaya, aunque no crea, a formular su denuncia. Así Gracias es. por su tiempo. Sí, Quería decir algo más. algo que podríamos hacer los ciudadanos, ya que, digamos, hay pocas denuncias y la policía no responde, es tomar fotos de esas personas, porque vos pasás por ahí y están ahí. Tomar fotos, subir a las redes sociales Sí, y decir, esta persona es ladrona. Si se le acercan San Martín y Mariscal López, tenga cuidado, aunque sea eso. Ese video puede repetir y es menor de edad el que hizo eso. A ver, ¿Vos le vamos a ver conocés, para ir Richard? cerrando la entrevista. No me hago cargo yo de esto, porque quiero que No, vean. si le conoces, nomás tampoco. Menor de edad. Nosotros no le registramos a menores. A partir de los 18 años están censados. Y estos son menores de edad, mira. Estos no son adultos. Le pueden verificar, mira.
No es estos son menores. Claro. Nosotros no estamos responsables por los menores. Richard, gracias por tu tiempo, señor Luis, Gracias. también por la visita.